¿Cómo duplicar masivo, coches masivos y sin ayuda? Sí, vamos a estar duplicando en este vídeo cualquier tipo de coche totalmente masivo y no vamos a necesitar la ayuda de nadie. Ha salido un nuevo trucazo de cómo duplicar, así que hoy os lo traigo. Espero que lo disfrutéis y que os forréis de dinero. Vamos con el vídeo. Hola chavales, bienvenidos a otro nuevo vídeo más. Y bueno, sí que sí, ya ha salido un trucazo súper estable. O sea, es bastante estable este truco, lo más seguro es que os salga, de duplicar coches masivos y totalmente solo sin ayuda. O sea, es una auténtica locura, os vais a poder forrar súper fácil. Así que lo dicho, único requisito es tener la Arena War, ¿vale? Súper importante. Dentro de operaciones, y también tendríamos que tener una moto, ¿vale? Ahora os diré cuál es. Y el Aegis, ¿vale? Esos son gratis, así que por esa parte, bien. Así que lo dicho, vamos a tener la Arena War. Y evidentemente también necesitaremos el truco, bueno, ya sea el coche que vamos a duplicar, ¿vale? Lo vamos a utilizar en este caso para este truco. Entonces en mi caso va a ser un Easy, ya que son de los que más dinero dan a la hora de duplicarlos. Así que yo, lo dicho, os recomiendo un Easy si lo tenéis tuneado. Y daros cuenta que esto podéis llenar los garajes enteros, el B1, la planta de taller, y el B2 llenos de Easys, o en este caso el coche que vosotros vayáis a duplicar. Ya como os he comentado, es masivo y es súper fácil. Así que lo dicho, llenaros el garaje de Aegis para que podáis sustituirlos y así se os sea más fácil. Si no queréis el Aegis y ya tenéis coches para perder, pues perfecto, también podríais. Así que es muy fácil. El truco es facilísimo. Y lo dicho, tendríais que tener esta moto que es la Pegasi FCR 1000. ¿Vale? La podéis comprar en Venice. Entonces nos vamos a venir por aquí, flechita a la derecha. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es, nos vamos a colocar en la mejora de Venice para darle a mejorar, para aplicarle la mejora. Le vamos a dar una vez X y cuando vayamos a hacer la mejora vamos a pulsar Options. Entonces aquí le damos una vez X. Una vez que nos salga la alerta, le vamos a dar X y Options, ¿vale? Una vez que nosotros tengamos la alerta, X y Options. No le tenemos que dar a la vez, súper importante. Le tenemos que dar X, aquí le damos X y Options, ¿vale? Lo que tiene que pasar aquí es que nosotros nos salga como el flashazo ese de que la mejora se salga. Y súper importante, que cuando salga el flashazo, la mejora se haga. Súper importante, se tiene que hacer. Y luego nos tiene que seguir dando la opción para que nosotros podamos mejorar la moto de nuevo, aunque ya esté mejorada. Es un proceso del truco. Entonces vuelvo a repetir, nos ponemos en la alerta de poder mejorar la moto, le damos X y nada más darle a la X, Options. ¿Vale? Sí que es verdad que a lo mejor nos sale, os tarda un poquito en salir porque hay que pillarle un poquito el truco al truco, nunca mejor dicho. Y lo dicho, os tiene que dar el flashazo y como ya os he comentado, se tiene que hacer la mejora y nos tiene que seguir dando la opción para mejorarlo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser buscar Anawak, ¿vale? Anawak 1 P5, eso para los Play 5, y Anawak 2 Play 4. Una vez que ya hayamos hecho esto, lo que os acabo de comentar, que tengamos ya la mejora hecha y nos siga dando la opción. Aquí lo que vamos a hacer va a ser unirnos a Anawak y nos va a empezar a salir la alerta de obteniendo detalles. Entonces nos va a empezar a salir la alerta, contamos 1, 2 y 3 y spameamos X. Entonces, antes de que nos salga la alerta, bueno, cuando ya nos esté dando para obtener detalles de la sesión, ahí lo que vamos a hacer va a ser spamear la X. Súper importante. Y ya está. Y automáticamente se va a desaparecer la moto y nosotros, cuando nos salga ya la alerta de verdad, para unirnos a la sesión, vamos a rechazar. Y ya está, chicos, ya está. Ya lo tendríamos súper fácil. Ya podríamos duplicar todos los coches que queramos. Ahora lo único que tendríamos que hacer sería cambiar el Easy. En este caso, el coche que vamos a duplicar, el original, vamos a cambiarlo por cualquier Elegy, el que vamos a perder, y ya estaría. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacerle una mejora al Easy para que se guarde todo. Vamos a repetir otra vez lo que tenemos que hacer por si a alguien no le ha quedado claro. En el proceso de la moto, cuando le vamos a hacer, le tenemos que dar para mejorar una vez a la X nada más Options. Y luego pues ya se tiene que cumplir lo que os he comentado, que se haga la mejora y que nos siga dando opción para hacerla. Y luego ya lo que acabamos de hacer, ¿vale? Le damos, nos unimos a la WAC, cuando se obtenga detalles 1, 2 y 3 y spameamos X. Y ya vamos a poder hacer todo tipo de duplicas que nosotros queramos y forrarnos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es seguir duplicando, ¿vale? Como ya os he comentado, este truco es masivo y es súper, pero que súper fácil. Entonces, ahora lo dicho, vamos a seguir cambiando nuestro Easy. En este caso va a ser el original, siempre hacerlo con el original.
Y ya de aquí vamos a seguir cambiándolo con los emojis. Y cada vez que lo cambiemos, sí que es verdad, un poquito lioso, pero nos tenemos que meter a hacerle una mejora para que cada dúplica se guarde, ¿vale? Y esto sería todo. Ya cuando queramos duplicar, cambiamos de sitio el easy por el elegy y ese elegy se va a convertir automáticamente en un easy. Y yo sé que estará pasando por vuestra cabeza que diréis, vale, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se pone, o sea, por qué no se convierte lo que es el LG en el easy y solo pone el nombre? Ahora veremos cómo hacer eso. El truco todavía no ha acabado, lo importante es que hagamos este proceso. Entonces, aquí vamos a hacer esto. Vamos a coger, vamos a lo que sería el coche original, en este caso, el easy. Nos vamos a entrar en el easy, vamos a abrir el teléfono y nos vamos a meter a una actividad de ocio. No importa si alguno de vosotros estáis en sesión pública, lo recomendable es que estéis en una por invitación. Entonces, nos vamos a meter aquí a actividades de ocio, da igual a lo que metáis, como si es golf, galería de tiro, etcétera, etcétera. Y vamos a esperar a que nos ponga para emparejarnos, ya sea uno de 4, nos puede dar la opción de meternos a uno de 4 con 4 personas o uno de 2. Aquí van a cargar los segundos, van a seguir aumentando los segundos, tenemos que estar atentos para cuando ahora nos salga lo que acabáis de ver. El contador de 1 de 2 vamos a acelerar y automáticamente vamos a salir a la calle. Y ahora tendríamos, una vez que hayamos hecho eso, pues ya al tiempo se nos va a cancelar. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser pedir el centro de operaciones, como ya se comentó antes, lo teníamos que tener. Y nos vamos a meter, vamos a pedir el centro de operaciones, muy importante también que tengáis la plaza de aparcamiento. Yo lo recomiendo en el espacio 3, la plaza de aparcamiento. Y si por ejemplo tenéis algún coche ahí dentro, pues no pasa nada. No os preocupéis, yo lo recomiendo también es tenerla vacía, como yo la tengo. Entonces aquí, flechita derecha y nos mete ya directamente al centro de operaciones. ¿Qué va a pasar con este coche? Nada, se va a quedar en el centro de operaciones y ya 100% este se nos va a salvar y no va a pasar absolutamente nada. O sea, no lo vamos a perder, no os rayéis por eso. Luego de ello, una vez que hayamos metido ya el coche original en el centro de operaciones, nos vamos a buscar una sesión por invitación, nos vamos a cambiar de sala. Y yo os recomiendo que tengáis la aparición en última ubicación, ya que os va a meter cerquísima de la arena y así no vais a perder tanto tiempo. Entonces aquí no tendréis el centro ya estará en vuestro búnker con el easy guardadito. O sea, por ese easy vosotros no os preocupéis que no le va a pasar nada. Y nada, ya sería nosotros entrar, nos vamos a entrar al taller de la arena donde hemos hecho las dúplicas y ya tendríamos todo. Para seguir duplicando, por ejemplo, en el B1 y llenarse el taller de la arena entero de Isis, hacéis lo mismo. Os subís a la planta B1, evidentemente sin haber hecho lo que acabamos de hacer. Si os queréis llenar el garaje, entonces, si no, antes de hacer esto, lo de salirse, guardar el Isis en el centro de operaciones, etcétera, etcétera, cogéis y os subís a la B1 y evidentemente ahí tendréis que tener un Easy preparado para seguir duplicando. Y ahí ya es lo mismo. Cambiáis de sitio, hacéis las mejoras al Easy y ya podríais tener el garaje lleno de Easys y ya sería todo full duplicas. Entonces, aquí vamos a entrar y ya estaría. Nosotros lo que haríamos ya, tendríamos todas las dúplicas y lo dicho, si hacéis lo del B1, B2, pues cuando acabéis ya de duplicar, hacéis lo que yo he hecho con lo de las actividades, meter el centro, etcétera, etcétera. Y aquí ya tendríamos absolutamente todas las dúplicas que yo he hecho. No sé si creo que me he duplicado 3 o 4 Easy, no los he contado la verdad. Pero lo dicho, ya los tendríamos todo. Ahí ya tenemos todos los Easys para poder vender. ¿Qué pasa? Si vosotros, por ejemplo, habéis cambiado, por ejemplo, tendríais un afagio en vez de un elegy, a lo mejor os da menos dinero al ser un afagio. No lo sé, porque a lo mejor yo antes estaba probando este truco y con un afagio me ha dado más dinero. A vosotros no sé lo que os pasará, pero lo más seguro es que os pase eso. Yo os recomiendo que lo sustituyáis por elegies y ya lo tendríais. Y lo dicho, a mí este Easy lo que me va a dar va a ser 1.700.000. No lo tengo tuneado al máximo, me falta unas cositas, pero con 1.700.000 ya lo tendríamos. Yo ya me daría por satisfecho y ya teníamos todos los coches duplicados. Y lo dicho, ya podríamos vender todo tipo de coches que tengamos. Así como bueno, ya está, ya tendríamos aquí los Easy, de verdad. Os recomiendo muchísimo este truco, por si por ejemplo queréis dinero y andáis pobres o algo por el estilo, pues aquí ya vosotros podéis hacer todas las dúplicas que vosotros queréis. Y lo dicho, yo lo que os recomendaría, si tenéis poquito dinero, a mí no me hace falta, por eso no me llenan los garajes, pero si vosotros queréis dinero o algo por el estilo, os recomiendo muchísimo que hagáis este truco. Así que bueno, espero que me hayáis entendido todo, disfrutar este truco, de verdad, aprovechar antes que lo parchen. Yo creo que este trucazo se merece un pedazo de like, ya que sin ayuda
Espero que os haya encantado, dejadme ahí un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita para no perderos más trucados como este y hasta la próxima, chicos. Adiós.